una bendición el poder compartir nuevamente con ustedes este día para que podamos extraer lo que la palabra del Señor nos tiene preparado y que por sobre todo como estamos intentando comunicar la palabra de lo que se trata no es más que de la revelación de Cristo en cada uno de nosotros. Si nosotros encontramos al Cristo real en nuestra vida, ¿verdad? Al Cristo que vino a esta tierra, al Cristo que murió por nuestros pecados, al Cristo que fue resucitado para nuestra justificación, al Cristo que ahora se encuentra sentado a la diestra de Dios y viviendo también en nuestro espíritu, entonces vamos a poder recibir este regalo que Dios efectivamente nos ha dado a todos y cada uno de nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es decir, Cristo nos devuelve otra vez para que nosotros podamos ser partícipes de la gloria de Dios. La Escritura nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, los seres humanos fuimos destituidos de la gloria de Dios, lo cual significa que alguna vez nosotros, obviamente nuestra mente no lo recuerda porque nuestra mente cayó en carne, nosotros estuvimos participando de la gloria de Dios. Porque el Señor no puede decir nunca que nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios si alguna vez el hombre no fue parte de esa gloria de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo viene efectivamente nuevamente a traernos para que podamos nosotros gozar de la gloria de Dios. La gloria de Dios no es más que la expresión de todo lo que Cristo es, la manifestación de todo lo que Cristo es. La gloria de Dios es Cristo viniendo a este mundo para revelarnos quién es el Padre. Y la gloria de Dios en nosotros es Cristo por el Espíritu viviendo ahora en cada uno de nosotros para que nosotros comencemos a vivir por la vida de Cristo y no por la nuestra. De tal manera de que ahora seamos partícipes de la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo mismo y nosotros somos partícipes de esa gloria cuando la vida de Cristo se manifiesta, se expresa en nuestra vida. Ese es el regalo más grande que usted y yo podamos tener. Así que la vida cristiana no tiene que ver, y lo tenemos que repetir permanente y continuamente, con un cambio. No es cuán mejor soy o no es cuán mejor voy siendo. La vida de Cristo tiene que ver con un intercambio de vidas. Por el un lado, yo le entregué o el Señor aceptó, mejor dicho, mi vida de pecado, mi vida de maldad, mi vida de injusticia, mi vida de inmoralidad, mi vida de problemas, de dificultades, de luchas, de conflictos, de temores, de miedos. El Señor recibió esa vida, la recibió en la cruz de Calvario. ¿Para qué? Para Él en la resurrección darme su vida. Es decir, la vida increada, la vida infinita, la vida poderosa, la vida, eterna, la vida de sanidad, la vida de provisión, la vida de poder, la vida de carácter de Cristo. Entonces es un intercambio de vidas. Mientras yo le entrego a Cristo todos mis males y Él los recibe y los crucifica y los sepulta, yo recibo a cambio todos sus bienes. Es decir, toda la vida que Él es, todo el poder que Él es. ¿Para qué? Para que ahora, hoy, yo efectivamente, que ya estoy viviendo en la eternidad, no olvidemos que Cristo llevó la muerte a la muerte. Entienda bien estas palabras que a veces no se entienden bien. Cristo llevó la muerte a la muerte. De hecho, la Escritura nos dice algo maravilloso en alguna parte de la Escritura. Nos dice que Él llevó cautiva a la cautividad. Asimismo, Él llevó la muerte a la muerte. Es decir, el reino de la muerte, cuyo príncipe era Satanás, fue llevado con esa muerte, ese reino y su príncipe
a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y fueron sepultados, pero juntamente con nosotros, porque nosotros éramos parte integrante, ¿verdad?, de la muerte. A través de nuestra vida se expresaba la muerte, el dolor, la angustia, las tristezas, las luchas, la pobreza, las enfermedades, las dificultades, los conflictos que vivimos son expresión de la muerte. Ahora, nosotros como cristianos podemos todavía seguir expresando la muerte, aun cuando ya no tenemos que hacerlo. Ojo con esto. Esto es muy importante. Nosotros como cristianos todavía podemos seguir expresando la muerte. Y en un sentido, todos nosotros estamos en este proceso en el cual, en la medida en que Cristo sea formado en nosotros por el Espíritu Santo, en esa misma medida nosotros vamos a dejar atrás toda esta vida de temores, de miedos, de conflictos, de incertidumbres, y vamos a poder tener delante toda esta nueva expectativa de lo que Cristo es, ¿verdad? De la salvación que Cristo es para nosotros, de la sanidad que Cristo es para nosotros, de la provisión que Cristo es para nosotros, de la libertad, de la liberación que Cristo es para nosotros. El problema es que para muchos de nosotros todavía esa vida en nosotros no es una realidad, aun cuando la tenemos. Y de esto se trata la vida cristiana. Para mí y para ustedes. Se trata de que nosotros efectivamente llevemos, como decía el apóstol Pablo, todos los días la muerte de Cristo en nuestro cuerpo a todas partes, para que también la vida de Cristo en todas partes en nuestro cuerpo se manifieste a nosotros y a cada uno de nosotros. Cuidado que nosotros nos podemos quedar con las verdades y con los conceptos, pero no con la experiencia. Este es un grave conflicto que efectivamente tenemos nosotros en nuestra vida cristiana, porque si la vida de Cristo no se manifiesta en nuestra propia vida, todavía no conocemos a Cristo como Él quiere que le conozcamos, porque Cristo no es un concepto. El Evangelio de la Gracia no es una doctrina y no es un mensaje, es una persona, Cristo Jesús. La gracia es una persona, Cristo Jesús. La Escritura nos dice que efectivamente la ley nos fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por la persona de Jesucristo. Es decir, Cristo es la realidad, Cristo era el propósito, ¿verdad?, por el cual efectivamente la ley nos había sido dada. La ley nos había sido dada para que nosotros reconozcamos que estamos perdidos y que somos incapaces de poder agradar a Dios por nuestro propio esfuerzo. Y la única salida que teníamos era la venida de Jesucristo, para que Cristo se convierta en el todo y en todos, nos dice la Escritura. Ahora, esto es algo que no solamente tenemos que comenzarlo a entender con nuestro pensamiento. El Señor nos ha dado la mente de Cristo para que en esa mente nosotros podamos efectivamente explorar, introducirnos en la realidad de todo lo que Cristo es. Así que, mis hermanos, no perder de vista este tema. Las prédicas, las charlas, como le queramos llamar, no tienen ningún sentido si verdaderamente nosotros no descubrimos que en ellas se nos está revelando a Cristo en nosotros. En ellas se nos está revelando la vida que Dios nos ha dado para que en ella encontremos toda la provisión que necesitamos para la eternidad, no solamente para las necesidades de este mundo. Y si es bien cierto hoy para nosotros, efectivamente, ¿verdad?, es palpable, tocable las circunstancias y las situaciones de necesidad, de carencia en la que nos encontramos. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, es la respuesta que Dios nos ha dado para que en Él encontremos todo lo que necesitamos. De allí que nosotros, ¿verdad?, más que anhelar la sanidad, por ejemplo, si tenemos un problema de enfermedad, nosotros tenemos que anhelar al sanador, porque Él incluye la sanidad. Más que la provisión si estamos pasando por un momento de escasez, nosotros tenemos que efectivamente asirnos del proveedor, que es nuestro Dios, porque en el proveedor se encuentran incluidas, ¿verdad?, la provisión de todas las necesidades que nosotros tengamos en esta vida.
Es decir, no podemos nosotros relacionarnos con el Padre y con la vida que tenemos dentro de nosotros para que esa vida nos ayude simple y sencillamente a poder suplir para todas y cada una de las necesidades en cualquier área de nuestra necesidad, sino nosotros tenemos que mirar que la vida de Cristo nos ha sido dada para que en ella nosotros efectivamente podamos encontrar todo lo que necesitamos. Algún día hablábamos acá de la gallina de los huevos de oro y la gallina. Es decir, si nosotros sabemos que tenemos una gallina de los huevos de oro o que pone huevos de oro, sabemos que por supuesto el fruto de la gallina es el oro y ese oro nos va a dar acceso a nosotros efectivamente pues a provisión, a comodidades y etcétera, ¿no? La pregunta es, ¿qué realmente para nosotros sería más importante? En este sentido, ¿los huevos o la gallina que ponen los huevos? Es evidente que si nosotros vamos por los huevos y descuidamos a la gallina, significa que la gallina no significa mucho para nosotros que no sea el darnos una cierta comodidad. Es decir, aquí realmente lo que importa es lo que yo necesito, lo que yo quiero y el poder efectivamente obtener mis metas, mis objetivos y mis beneficios. Pero estamos poniendo de lado a la gallina que nos da la comodidad. Es decir, esto puesto en un ejemplo, muchos de nosotros a veces estamos relacionándonos con nuestro Padre básicamente para que Él nos resuelva las cosas, para que Él nos dé la comodidad, para que Él nos dé la bendición, para que Él nos dé la sanidad, para que Él nos dé la tranquilidad. Pero fíjese que esa posición sigue siendo egoísta porque realmente yo estoy de alguna manera relacionándome con el Señor porque yo tengo un beneficio, es decir, todavía vivo yo. Y la Escritura nos dice algo maravilloso cuando habla de Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ok, entonces esto es lo que tú y yo tenemos que hacer, apoderarnos de la vida que ahora vive en nosotros y desechar la antigua vida que tiene su propia agenda. La antigua vida que tiene sus propios deseos, sus propios intereses, que tiene su propia voluntad, que busca sus propios beneficios. Y el Señor nos dijo una y otra vez que separados de Él, nada podemos hacer. Ahora imagínense, si el Señor nos dio su vida, si esa vida incluye la mente de Cristo, incluye la voluntad de Cristo, incluye las bendiciones de Cristo, la pregunta es, ¿no será más inteligente el hecho de que nosotros nos apropiemos de esa vida que incluye la voluntad de Cristo, los beneficios de Cristo, la sabiduría de Cristo, el amor de Cristo, la provisión de Cristo, que nosotros estar esperando que esa vida efectivamente se someta a nuestra agenda y nos resuelva todos nuestros problemas y nuestras dificultades? ¿No será que en la agenda de Cristo, que es la vida que Él me ha dado a mí, o en esa vida ya están incluidas todas las demás cosas para mí? Entonces, hay que cambiar un poco el chip en función de lo que nosotros estamos mirando acá en nuestras charlas. Los mensajes que nosotros traemos no son prédicas, no son mensajes que de alguna manera pueden impactar el corazón y podemos decir, qué bonito. La pregunta es, ¿cuánto de Cristo se está revelando en mí a través de esta charla? Si la charla no me revela a Cristo, no sirve. No tiene sentido, no te hace bajo ninguna circunstancia bien, porque no está cumpliendo el propósito por el cual nuestro Padre vino, es decir, darnos la vida de su Hijo. No nos dio la vida de su Hijo para que acompañe a nuestra vida, o no nos dio la vida de su Hijo para que mejore nuestra vida. No nos dio la vida de su Hijo para que provea nuestra vida. Nos dio la vida de su Hijo para que nosotros vivamos por ella y nuestra vida sea crucificada y desaparezca. De allí que tal vez lo más inteligente que nosotros podemos hacer en la medida en que
tenemos la sabiduría de nuestro Señor en nuestro espíritu, es venir todos los días al Calvario, a la cruz del Calvario, para que, como dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, nuestro viejo hombre con sus pasiones, con sus deseos, buenos y malos, efectivamente sean destruidos, sean incapacitados, sean crucificados y efectivamente esa vida sea sepultada, para que la resurrección y la vida de Cristo, la vida de Él en nosotros, efectivamente se convierta en una experiencia. Y en esa vida tendremos el poder de Dios, tendremos la gracia de Dios operando para nosotros, tendremos la sabiduría de Dios, tendremos los planes de Dios. ¿Y sabes cómo actúa Dios en esa vida? Todos estamos aprendiendo y me incluyo. ¿Sabes cómo actuamos en esa vida? La Escritura nos dice que Él pone en nosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad y por su Santo Espíritu. Así es como Él opera. Cuando nosotros dejamos que esa vida se haga cargo de nosotros y nosotros sepultamos y rechazamos todo lo que era nuestro, entonces allí comienza efectivamente a levantarse la vida de Cristo y Él comienza a poner en nosotros así el querer como el hacer. Inclusive el querer como el hacer nos viene de Cristo, cuando nosotros efectivamente nos aferramos y nos agarramos a la vida de Jesús. Así que, hermanos, el Evangelio es una persona, Jesucristo. La gracia es una persona, Jesucristo. El mensaje es un mensaje, Jesucristo. Jesucristo morando y viviendo en nosotros. Y todas las riquezas que nos acompañan por el bien que Él está en nosotros. La Escritura nos muestra y nos dice que Dios quiere que conozcamos todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús. Muchos de nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua porque resulta que el Señor Jesucristo, cuando vino a la cruz del Calvario y confesó o declaró aquellas palabras que todos nosotros conocemos y dijo, consumado es maravilloso saber que allí el Señor Jesucristo acabó, aplastó, ¿verdad?, a toda nuestra vieja vida. Y eso incluyó nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestra escasez, nuestras enfermedades, nuestros conflictos, los conflictos que tenemos alrededor. Él ya hizo la obra. Aquí no es un tema de qué es lo que Dios me va a dar, sino es un tema de lo que Dios ya hizo en Cristo Jesús por mí. Aquí es un tema de que si yo estoy descubriendo la agenda que Dios tiene para mí en Cristo Jesús, o si yo todavía estoy intentando que el Señor resuelva mi agenda, porque yo considero que Él es Dios y Él me va a ayudar. Hermanos, el Señor Jesucristo, ¿cómo nos ayuda? Nos ayuda sepultándonos, nos ayuda crucificándonos, porque el peor enemigo que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Ya hemos visto nosotros que la Escritura nos deja claro y nos dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra, ¿verdad?, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. La Escritura nos muestra que nuestro adversario es el diablo. Él es el diablo, no son las personas, no es el cónyuge, no es el banco, no es la institución humana que nos puede estar molestando. Nuestro enemigo es el diablo, es Satanás. Entonces, efectivamente el Señor lo que ya hizo fue acabar con él para que nosotros veamos como Cristo ve y podamos enfrentar la vida desde la perspectiva de la provisión de Dios, ya hecha de antemano. Si el Señor se ocupó de tu salvación cuando tú estabas perdido y viviendo en delitos y pecados, y efectivamente te estabas encaminando directamente hacia la perdición eterna, hacia la muerte, hacia el infierno, la pregunta es, si el Señor en Cristo Jesús, el momento en que nosotros vinimos a Él, nos arrepentimos por nuestros pecados y le recibimos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador,
vino a morar por nosotros y nos dio salvación eterna, lo que nosotros llamamos salvación, que es una parte de la verdad. La salvación que nosotros efectivamente tenemos por Cristo es que Él es la resurrección y la vida, que Él murió por nosotros, que Él probó la muerte por nosotros, que nosotros a los ojos de Dios ya efectivamente pagamos por nuestra muerte por Jesucristo, y ahora cuando salgamos de este cuerpo nos vamos a encontrar con la verdadera vida. La vida eterna, la vida increada, la vida Zoe, en donde vamos a ver a nuestro Padre cara a cara, y en donde nos vamos a descubrir a nosotros mismos que hemos sido miembros del cuerpo de Cristo. No, aquí no ha habido un tal Ricardo, un tal Roberto, una tal María Eugenia, una tal Cecilia, un tal Francisco, una tal Cecilia. No, aquí no ha habido nadie. Aquí lo que ha habido es que el momento en que nosotros recibimos a Cristo, fuimos cortados de Adán y hemos sido efectivamente unidos a Cristo. Y nos vamos a encontrar con que efectivamente nosotros en esta misma tierra hemos sido la carne, los huesos y la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal? Y hemos estado nosotros luchando una guerra ajena en la cual Cristo, nuestro Jesús como cabeza, ya la había ganado, en lugar de asirnos de la cabeza para que efectivamente obtengamos todos los beneficios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, no olvidemos esta realidad. Olvidémonos de la vida cristiana desde una perspectiva de aprendizaje de doctrinas o simplemente de crecimiento en conocimiento. Eso es parte, pero todo esto tiene que aterrizar a una realidad. ¿Cuánto de Cristo verdaderamente está morando y viviendo en mí? ¿Y cómo nosotros alcanzamos cada día esa realidad? Muy sencillo. Si nos ocupamos del Espíritu, la vida de Cristo tomará cada día más forma en nosotros. El ocuparnos del Espíritu es de enfocarnos en quién somos. ¿Quiénes somos nosotros ahora? Yo ya no soy Ricardo. El apóstol Pablo dijo, porque ya no vivo yo. Yo debería decir lo mismo, porque ya no vivo yo. Pero la realidad de que ya no vivo yo no es un decir. La realidad de que ya no vivo yo es que efectivamente hay alguien que está viviendo en mí. La realidad de que ya no vivo yo es que yo efectivamente he recibido una revelación por los ojos de Cristo de que efectivamente mi viejo hombre ha muerto, mi viejo hombre ha sido crucificado, mi viejo hombre ha sido sepultado, y que el lugar de mi viejo hombre, el lugar de mi voluntad, el lugar de mis deseos carnales, el lugar de mis emociones, el lugar de mi mente, el lugar de mi entendimiento humano, natural, adámico, es la cruz. No hay otro lugar. Y por eso el Señor Jesucristo nos dijo, ¿cuáles son las características y las condiciones de aquel que quiere ser mi discípulo? Él dijo, el que quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Es decir, es una negación de lo que yo era, es una negación de mis deseos, es una negación de mis propios sentimientos, es una negación de mi voluntad, de mis emociones. ¿Qué significa eso? Es que todo eso es el viejo hombre, es una negación de eso y es un sometimiento a él, de modo que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, es decir, todo lo que yo era antiguamente tiene que efectivamente venir a la cruz del Calvario. Tome su cruz y ahí sí, sígame. Porque ese seguirle a él ya es seguirle agarrado y aferrado a su vida de resurrección. Entonces, en la medida en que yo me ocupo del Espíritu, en la medida en que yo vengo por medio de la reflexión de la Escritura, porque la reflexión de la Escritura se tiene que convertir en palabra viva en mí, por medio de el tiempo que yo tomo para conversar, para recibir a través de la oración, a través de la misma fe, todo lo que el Señor ha hecho por mí, entonces yo estoy alimentando mi ser espiritual. Y en la medida en que ese ser espiritual se alimenta, la gracia de Dios va a comenzar a ser una realidad en mi propia vida. Esto es práctico, hermanos.
No es que la oración hace milagros, no. La oración lo que hace es conectarme a mi Salvador. La palabra lo que hace es conectarme a lo que Cristo es. Ese es el ejercicio espiritual. Es decir, Cristo entra a mí, Cristo se convierte en mi alimento cuando yo tengo este cordón umbilical. El cordón umbilical de la oración permite que la vida de Cristo sobrenatural toque a mi espíritu que está en mí y allí comienza a fluir el alimento de vida cada día para mí. A través de la escritura recibo ese alimento de vida a través de discernir la escritura. Pero este discernir la escritura siempre, escuche bien hermano, tiene que ver con qué me está revelando de la vida de Cristo que ahora en mí vive la escritura. Si la escritura no me revela a Cristo, ya no me está comunicando nada. Porque no es un tema de leer, es un tema de recibir, de conocer aspectos de la vida de Jesucristo que efectivamente la escritura las tiene reservadas para que yo las vaya reconociendo, y el Espíritu Santo, que es mi maestro, Él me las va revelando, Él me va revelando, Él me va revelando. En la medida en que yo tengo hambre y sed de justicia, es hambre y sed de más del Cristo, de la vida de Cristo que mora en mí. Entonces, ese es el cordón umbilical, la oración, la meditación de la Escritura, porque ahí, efectivamente, a través de todo esto, el Espíritu Santo lo que va a hacer es revelarnos a Cristo. Y la fe, maravillosa, lo que permite es que nosotros podamos creerle a nuestro Padre e introducirnos en la obra que Él ya hizo a nuestro favor, para que recibamos todo aquello que es su voluntad para nosotros. Y la voluntad de Dios para nosotros, efectivamente, es que nosotros seamos su imagen y semejanza. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Ahora, esto ya somos, ¿no? Esto no es algo que tenemos que llegar a ser. El momento en que nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, y llámese bautizo espiritual, no llámese el chapuzón que nos metimos debajo del agua, cuidado con ese tipo de cosas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros fuimos efectivamente bautizados, fuimos introducidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esa es una obra del Espíritu de Dios a favor nuestro. Cuando yo recibí a Cristo, yo soy bautizado en el Espíritu. ¿Recuerdan lo que Juan dijo? Dijo, yo bautizaba en agua, pero viene otro después de mí que les bautizará, ¿verdad? En el Espíritu y en el fuego de Dios. Y ese era Jesucristo, porque nos iba efectivamente a introducir en su propia vida. Cuando nosotros fuimos introducidos en Jesucristo, nosotros ya nos convertimos en miembros de su cuerpo. Desde ese momento, Cristo es responsable de nosotros. Desde ese momento, la obra de Cristo, ¿verdad? Efectivamente viene a aterrizar en nuestras propias vidas para que recibamos todo lo que Él en la eternidad ya hizo por nosotros. No te olvides que Cristo no está metido en esta perspectiva del tiempo. Él vino al tiempo porque nosotros, sus hermanos, estábamos en el tiempo. Y como Él es eterno, ya sabía que nosotros efectivamente íbamos a creer a su palabra. Entonces, Él vino, ¿verdad?, a este túnel del tiempo para darnos luz, para darnos revelación y para decirnos qué es lo que había sucedido con Adán, qué es lo que había sucedido con nosotros, en la condición triste y complicada que nos encontrábamos, pero Él nos vino a animar a decir, chicos, yo soy el pariente cercano, porque yo en la eternidad siempre supe que ustedes eran mis hermanos, y yo sé que ustedes estaban en este mundo sin Dios, sin esperanza, sin fe, estaban padeciendo muchas dificultades, así que no se preocupen que yo he venido para salvarlos, yo he venido para redimirlos, yo he venido para llevarles a la casa de mi papá. Mi papá me ha mandado a traerles de regreso a casa. Entonces Cristo viene a cumplir todo lo que nosotros fuimos
incapaces de poder cumplir, a obedecer a Dios, a agradar a Dios, a hacer toda la voluntad de su Padre, a demostrar con milagros, a demostrar con poder, a demostrar con gracia todo lo que su Padre maravilloso efectivamente le había mandado hacer por nosotros. Él viene a amarnos. Él viene a cargar con todas nuestras culpas. Él viene a cargar con todos nuestros dolores, con todos nuestros temores, con todas nuestras iniquidades, para pagar primero esta cuenta impagable por todos y cada uno de nosotros delante de nuestro papá. Pero por sobre todo viene a demostrar el amor que el Padre siempre nos tuvo. Y que aquel Dios en el cual nosotros de alguna manera nos habíamos fijado, tal vez un Dios iracundo, un Dios molesto, un Dios continuamente inclinado a castigarnos si hacemos las cosas mal, no había tal. No, el Dios que venía a operar en nosotros o que venía a revelarse es el Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el que siempre ha sido, él nunca fue distinto. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento no son más que figuras de o que anunciaban la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que cuando vemos nosotros del Antiguo Testamento, jamás, hermanos, podemos venir al Antiguo Testamento, ¿verdad?, con la perspectiva de encontrarnos con historias bonitas. Todo el Antiguo Testamento, y todavía nos falta muchísimo porque se nos revele, no son más que sombras de lo que Cristo es, sombras de la realidad de Cristo. Entonces, cuando venimos al Antiguo Testamento, tenemos que venir a ver qué de Cristo nos muestra esta historia. ¿Qué aspectos de Cristo nosotros efectivamente aquí estamos encontrando? ¿Por qué? Porque cada vez que conocemos más de Cristo, nos estamos conociendo más a nosotros mismos. Porque cada vez que conocemos más de Cristo, nos estamos adentrando más en la realidad de lo que el Señor dice que somos. El libro de Juan nos dice que así como Él es, somos nosotros en esta vida. ¿Nos vemos como Él es? Pues el Señor quiere que efectivamente nos veamos como Él es, porque allí es donde la fe hace su trabajo. La fe lo que hace es que nosotros efectivamente recibamos todo lo que Cristo dice que nosotros somos. Todo lo que Cristo ya nos ha dado. La fe lo que hace es no darnos lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. La fe es darnos todo lo que Cristo ya nos dio de antemano. Y ojo, todo lo que yo puedo creer que necesito el día de hoy, tal vez no es tan cierto como el discernimiento del Señor de lo que Él sabe que yo verdaderamente necesito. Por eso es tan importante el que nosotros sometamos nuestra voluntad a su voluntad. El que nosotros nos abandonemos de nuestro viejo hombre hacia la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que la vida resucitada de Jesucristo, su mente, sus emociones, su voluntad, sean los que afloren en nuestra propia vida y efectivamente nosotros nos dejemos llevar por Él. Nosotros simplemente estemos como con una tabla de surf dentro de una ola. Él es la ola que nos lleva donde quiere. Y nosotros estamos encima de la ola. Cuando yo estoy en Cristo, yo me estoy dejando llevar por Él. Estar en Cristo significa el no estar en Adán. Significa cerciorarme de que efectivamente mis deseos, mis sentimientos, mi voluntad adámica, mis metas, mis objetivos, sean continuamente echados delante de Él, echados sobre Él, para que Él efectivamente elimine todo aquello que es natural en mí y Él pueda llevarme hacia su agenda sobrenatural maravillosa. De alguna manera, hermanos, esto es lo que estamos intentando mirar en estas últimas semanas, en estos versículos de 2 Timoteo, en donde el Señor efectivamente nos muestra claramente que nosotros nos tenemos que apoderar de la gracia que es en Cristo Jesús. Y la gracia que es en Cristo Jesús es todo lo que Jesús es.
La gracia no es una cosa, como hemos dicho, la gracia es Cristo. En Cristo nosotros recibimos todas los beneficios, las bendiciones que Dios efectivamente le ha dado a Jesucristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo le está mostrando a Timoteo es que se tiene que apoderar de todo este regalo precioso que incluye la vida de Jesucristo en nosotros. Así que eso es lo que estamos mirando. Cómo la gracia de Dios no es una cosa, sino es Cristo mismo. Y cómo todo lo que es Cristo ahora mora en nuestro espíritu. Y ahora cómo tenemos que nosotros acudir a nuestro espíritu para apoderarnos de lo que Cristo es. Y cuando nos apoderamos de lo que Cristo es, Cristo nos revela al Padre. Y ahí vemos al Padre y a Cristo como uno solo ahora, relacionándose con nosotros en vida, en la vida del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hemos visto que nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia, y este esforzarnos evidentemente no tiene nada que ver con el esfuerzo humano, con el esfuerzo natural, sino que tiene que ver con el extraer, con el tomar, con el apoderarnos de toda la bendición y de toda la plenitud que es Cristo morando en todos y cada uno de nosotros. Y esto el Señor, de acuerdo con el versículo 2, lo que busca es que no solamente nosotros lo aprendamos, lo recibamos, lo disfrutemos, sino que también nosotros enseñemos esto a otros. Ahora, esto es vida, hermanos, porque la verdad que muchos de nosotros a veces se nos hace mucho más fácil el hablar de estas cosas, pero la pregunta es, ¿y tu vida es una carta leída por todos los hombres? ¿Tu vida es realmente una carta abierta a todas las personas? Tú predicas de Cristo, tú hablas de Cristo, está bien. No estamos diciendo que no se deba hacer. Pero hay algo ahí que efectivamente tiene que complementarse, que la vida de Cristo se esté expresando y manifestando en mí. Es por eso que insisto en el hecho de que cuidado nosotros simple y sencillamente conozcamos la vida desde una perspectiva intelectual y no lo conozcamos desde una perspectiva experimental. Y el Señor no quiere que nosotros simplemente tengamos un conocimiento intelectual, sino por sobre todo que nosotros tengamos una experiencia vivencial de lo que Cristo es. Ahora, esto va a irse expresando y manifestando en la medida en que yo alimento mi espíritu. Alimentar mi espíritu, extraer las bendiciones de Cristo, extraer la sustancia de santidad, de justicia y de verdad que Cristo es por la gracia que es en Cristo Jesús, va a dar como consecuencia una manera de comportarme, buenas obras. Va a dar como consecuencia pensamientos santos, pensamientos justos. Va a dar como consecuencia amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. Ahora, todavía nos quedan muy grandes las palabras si las comparamos con nuestra experiencia. Y me sumo a ello, porque estamos en un proceso. Pero ¿cómo arranca el proceso? Por lo menos entendiendo quién soy yo en mi carne y que todo lo de mi carne está desechado por mi Padre. Y entendiendo lo que mi Padre dice que soy en el Espíritu, para que por medio de la fe me aferre y efectivamente me agarre de todo aquello que Él me ha dado. Así que cuando yo tengo la experiencia, la gente quiere escuchar. Cuando no solamente están las palabras, cuando no solamente está la enseñanza. Por supuesto, a través de las palabras y la enseñanza el Espíritu nos toca, pero nos toca para que la vida de Cristo se haga real en nosotros. Así que todos nosotros debemos evaluar algo. ¿Cuánto de este conocimiento se está convirtiendo en mí en una experiencia?
Si nosotros decimos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, ¿cuánto de eso está siendo realidad en mi vida? Ahora, si mañana tú ves que hay algo en tu vida que no conecta con esa realidad a pesar de que la predicas, no te sientas mal. Satanás siempre va a intentar poner el dedo en la llaga para que tú te sientes mal, para acusarte y para dañarte. No. El Señor me está mostrando que cada vez que nosotros vemos algo que no es Cristo en nuestra vida, el Señor lo permite, es para que volvamos nuestra cabeza a lo que sí somos. No para acusarnos, no para hacernos daño, sino para recordarnos que tenemos exactamente aquello, ¿verdad? Que estamos viviendo mal, que lo tenemos suplido en Cristo Jesús. Si resulta que yo debo ser un hombre paciente, porque Cristo es paciente, y no porque yo intente ser paciente. El Señor no quiere que nosotros intentemos ser parecidos a su Hijo. Escuche bien, escuchaba ayer o antes de ayer esta disertación al respecto. Hay una película en donde a una madre le raptan a su niño, a un niño chiquito. Ella ya más o menos lo conocía al niño. Todavía era un niño de meses. Así que la policía fue a tratar de buscarle al niño y no lo encontraron por ningún lado. Pero entre los policías, porque veían la desconsolación de la madre, encontraron un niño parecido y se lo trajeron. Y le dijeron, señora, hemos encontrado este niño, mire, es muy parecido al que usted nos ha comentado. Y la mamá lloró y dijo, no, yo no quiero sino solamente a mi hijo. Yo no quiero a alguien que se parezca a él. Yo lo quiero a él. Y si no tengo la vida de él, seguiré desconsolada hasta la muerte. Quiero a mi hijo, no quiero a alguien que se parezca a él. Y este señor decía, y nosotros tontamente pensamos que el Señor quiere a cristianos que se parezcan a su hijo, cuando Él nos ha dado la vida de su hijo para que muera y viva en nosotros. El esfuerzo humano intenta traer al Señor o a nuestro Padre un hijo que no es suyo, un hijo que se le parece, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el Hijo verdadero. Hermanos, no imitemos a Jesucristo. No tratemos de ser como Él, porque nosotros tenemos la vida de Él. Nosotros somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que la vida de Él fluya en nosotros. Cuando nosotros hemos nacido en una familia y tenemos hermanos, ¿qué es lo común entre los hermanos? ¿Qué es lo que nos hace hermanos? ¿Qué es lo que nos hace hermanos de carne y de sangre? Pues los genes, el ADN espiritual que nuestros padres nos dieron. Por eso es que somos hermanos en la casa, nos parecemos. Nos parecemos en el rostro, nos parecemos en ciertas maneras de ser de papá y mamá. Es decir, papá y mamá lo que hicieron es compartir la vida de ellos en nosotros y la vida de ellos en nosotros es la que se ha reproducido y lo mismo en la de nuestros hermanos y es por eso que nos queremos como hermanos. Pues lo mismo pasa en la vida espiritual. Papá nos engendró, Cristo, Dios, nuestro Padre nos engendró y nos dio esa vida para que esa vida se reproduzca en nosotros, no para que nosotros imitemos como mimos a Cristo. Porque lamentablemente en la iglesia cristiana hoy cualquiera, normalmente que de alguna manera no está viendo a Cristo, sino que está viendo a que Cristo vino a mejorarnos, a que Cristo vino a cambiar nuestra vida. El Señor no vino a cambiar nuestra vida, el Señor no vino a mejorarnos. El Señor vino a destruirnos, el Señor vino a crucificarnos, el Señor vino a sepultarnos, pero vino a darnos la vida de resurrección de su Hijo para que esa vida se exprese y se manifieste en nosotros. Entonces Él no quiere en nosotros un hijo falsificado, sino que Él quiere en nosotros
que la vida de Cristo se exprese en nuestra propia vida. Este es tu regalo y tu trabajo y el mío. El no permitir que nuestra carne nos engañe, que Satanás, a través de ella, ponga su mirada en nosotros y no en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el regalo más grande que tú y yo tenemos. Es decir, nosotros ya no ponemos nuestra mirada en el galardón, sino en el galardonador. El momento en que yo tengo el galardonador en mí, pues todos los galardones me pertenecen. El momento en que yo tengo en mí la vida de Cristo, que ya la tenemos, escuche bien, hermanos, esa vida ya está en ustedes. Nuestro mayor problema no es que no tenemos esa vida, sí la tenemos. Y si no la tienes, pues haz hoy día mismo una oración de fe y dile al Señor que te perdone por todos tus pecados. Confiesa al Señor que eres incapaz de poder vivir la vida por ti mismo y que lo necesitas como Señor y Salvador. Ya hecho está. Si lo haces de corazón, el Señor entra en tu vida y desde este momento inmerecidamente tienes la vida de Jesucristo y eres miembro del cuerpo de Cristo. Pues nada más. Pero desde ahora en adelante, ¿cuánto de nuestro viejo hombre nosotros ponemos diariamente en la cruz del Calvario? Para que la muerte de Cristo se aplique todos los días en todas partes de nuestro cuerpo. Y así como llevamos la muerte de Cristo a todas partes, también la vida de Cristo se manifieste en todas partes. Fíjate, la vida de Cristo se manifiesta en todas partes. No una fe fingida, no una vida mentirosa, no un mimo de lo que Cristo es, sino Cristo mismo morando y viviendo en nosotros. Entonces, cuando yo extraigo de esta vida, allí sí veíamos nosotros en el versículo 3, ahí sí que podemos nosotros efectivamente soportar las aflicciones de la vida, atravesar las adversidades, enfrentar los sufrimientos, así como Cristo lo hizo. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria de Cristo, porque tenemos el poder de Cristo, porque tenemos la victoria de Cristo sobre el mundo, tenemos la victoria de Cristo sobre las aflicciones. Dígame usted, ¿qué venció a Cristo mientras Él estuvo en esta tierra? ¿Hubo algo que le venció? Desnudez, angustia, persecución, muerte, nada le venció. Él venció hasta la muerte. Nada le venció. Él venció hasta la muerte. Y si el Señor venció hasta la muerte, entonces nosotros también, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La Escritura nos dice maravillosamente, me parece que Efesios 5, si mal no recuerdo, Romanos 5, no estoy muy claro, que el que ama a su mujer, Efesios 5 me parece, que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y esto es aterrizable a lo que Cristo es con nosotros. Nosotros somos la novia, la esposa de Cristo. Y la Escritura dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjate, el Señor nos ama a nosotros porque se ama a sí mismo. El Señor nos ama a nosotros porque Cristo mora en nosotros. El Señor nos ama a nosotros, no por nosotros, sino por quien mora en nosotros. Porque el quien mora en nosotros es nuestra vida. Porque ya no vivo yo. Esto es algo que tenemos que descubrir. Porque ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ahora con esa vida, vamos a poder ver los sufrimientos, las penalidades, las dificultades, las luchas, desde una manera distinta. Lo vamos a poder ver desde la victoria. No lo vamos a poder ver desde la escasez. No lo vamos a tener que ver desde el Señor, por favor, ayúdame, sácame de esto. La carne sí, es débil. Cuando la carne dice, Señor, por favor, ayúdame y sácame de esto y dame esto y dame lo otro,
La carne lo que está básicamente reconociendo es que Cristo no ha hecho la obra completa, que todavía falta. Claro, a la carne le falta. La carne está escasa. La carne está con un problema y una dificultad que tiene que enfrentar y te tiene que salir como sale. Eso es verdad. Aquí no estamos tratando de tapar al sol con un dedo, pero también es verdad que el que hizo el sol y el que hizo todas las cosas nos ha dicho que en el mundo hallaremos aflicción, pero que descuidemos porque Él venció al mundo. Y si es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y si Cristo venció al mundo, entonces me está diciendo yo ya vencí todas las cosas que hoy de alguna manera tienes enfrente insinuándose a hacerte daño. Yo las he vencido. Yo he dado las salidas. Yo he provisto. Yo he dado todo aquello que tú necesitas. Pero tú no pongas tu mirada en la escasez, en la enfermedad, en la dificultad, en el sufrimiento, sino pon tu mirada en la vida que está en ti, en la potencia, en la gracia, en la provisión, en la justicia, en la santidad, en el poder, en la divinidad de la vida que ahora tienes en ti. Cuando nosotros vemos así, pues vemos como Cristo. Y los temores se van. Y la incertidumbre se va. El problema puede seguir. La escasez todavía puede estar. La solución aún no se ve, pero sabemos que la tenemos. Porque el Señor Jesucristo nos ha dicho que Él ha vencido al mundo. Entonces ahí es que yo me estoy aferrando de la gracia que es en Cristo Jesús. Y así es como yo ahora puedo pelear la buena batalla de la fe, poniendo mi mirada en Él. Satanás y nuestra carne, que es parte integrante de lo mismo, van a intentar el que nosotros efectivamente inclinemos nuestra mirada a nuestra debilidad. Pero el apóstol ya nos mostró y nos dijo que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Y fíjate qué diferencia, ¿no? Nosotros al Señor le estamos pidiendo ser fuertes, cuando la Escritura nos dice que si en algo nosotros nos tenemos que gloriar, decía el apóstol Pablo, es en nuestra debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Si yo soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, el apóstol Pablo dice, entonces, si en algo yo me voy a gloriar de mí mismo, es en mis debilidades. Si tú estás pasando en este momento por escasez, si tú estás pasando en este momento por penalidades, si tú estás pasando en este momento por dificultades, por luchas, sean que hayan sido generadas por ti o por terceros, lo que sea, no importa, da lo mismo. Si tú estás pasando hoy día por escasez, entonces el Señor dice que tú te tienes que gloriar en esas cosas. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ahora que tú estás mirando a todos estos enemigos cara a cara, si tú le dejas y reconoces quién vive en ti, que es Cristo, que es tu vida, entonces el poder de Dios se perfecciona y sale a luchar y sale a pelear por ti. ¿Por qué? Porque Él ya hizo la obra, es decir, ya ni siquiera pelea. Por eso dice la Escritura que nosotros somos más que victoriosos, porque la victoria aplastante nos fue dada para todas estas cosas en Cristo. Y cuando Cristo resucitó allí, juntamente con Él, nos dio la provisión, la sanidad, la victoria, la salud y la solución de todas aquellas cosas que efectivamente hoy nosotros pedimos. Entonces, ¿el enfoque en dónde es? El enfoque es en el que tiene el poder, en el que tiene la victoria. El enfoque es en el que tiene la gracia. El enfoque es en Cristo Jesús, quien mora y vive en tu corazón. Así que así podemos nosotros vivir la vida
aún sufriendo penalidades, aún sufriendo dificultades y aún sufriendo luchas, porque ahora vamos a ver todas estas cosas como más bien situaciones gloriosas que nos van a permitir ver la mano de Cristo a nuestro favor. Qué maravilloso, ¿no? Mientras que el hombre natural, ¿qué quiere? El hombre natural quiere que todo lo exterior esté bien. El hombre natural quiere que no haya problemas, que no haya dificultades. Y el hombre natural está orando para que esos problemas y esas dificultades se vayan. La respuesta de Cristo al apóstol Pablo cuando todavía no entendía esto fue: bástate mi gracia. No le dijo, te voy a quitar el problema. No le dijo, te voy a quitar la enfermedad. Unos dicen que era una enfermedad. Otros dicen que era algún problema, alguna situación particular que tenía que efectivamente no permitía que él realmente esté disfrutando de ese momento. Y por eso él veía como un estorbo, como una debilidad que tenía que ser quitada. Y él le pide al Señor que le quite eso, por favor. 3 veces se lo pidió, el apóstol Pablo. Y dice que las 3 veces el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el Señor permite en nuestra vida las circunstancias que estamos viviendo el día de hoy, de cualquier índole, ¿ah? La circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy te tiene que llevar a reflexionar respecto de que el Señor lo está permitiendo para que aprendas algo más alto, que el Señor te solucione el problema, sino que llegues a ver con tus ojos la gracia que el Señor ha puesto en tu vida, que es Cristo morando en ti, quien ya en Él efectivamente nosotros hemos recibido la provisión, la sanidad, la liberación que necesitamos. Cosa distinta es pedirle a Dios que me ayude a salir del problema, como que si ese fuese el problema, en lugar de entender que el problema es la vida que yo tengo, que no es Cristo, que se enfoca en esas cosas. Para que la vida que es Cristo, que está en mí, aplaste todas esas cosas. El Señor me ha dado todo lo que necesito para vivir una vida gloriosa. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Aquí hemos visto respecto de esta gracia preciosa y maravillosa y cómo el Señor nos está hablando siempre de que nos aferremos a la gracia que es Cristo Jesús en nosotros, que tomemos de la gracia que es Cristo Jesús en nosotros. Y dice, ninguno que milita. Entonces aquí habla del soldado, habla del labrador y habla del atleta. El soldado, el atleta y el labrador. Y el labrador. Habla del soldado y dice que él debe militar de acuerdo a la milicia. Habla del atleta y dice que él debe luchar legítimamente para conseguir ser coronado. En el caso del soldado, que él debe militar conforme a la usanza militar para agradar a aquel que lo tomó. Cuando habla efectivamente del atleta, dice que el atleta para poder ganar la corona tiene que luchar legítimamente, si no, no es coronado. Y cuando habla del labrador, dice que él tiene que trabajar primero para después participar de los frutos. Entonces el trabajador tiene que trabajar primero para que reciba los frutos. Desde la perspectiva del trabajador, así hay que luchar legítimamente. Cuando estamos hablando nosotros del atleta, ¿cómo el atleta lucha legítimamente? Es absteniéndose de todo aquello que cualquier hombre común y corriente no lo haría, pero él lo hace en función de efectivamente poder ser coronado. Él se abstiene de muchas cosas. Él come de una manera distinta, él duerme de una manera distinta, él tiene un régimen diferente a todos los demás. ¿Por qué? Porque él está luchando así legítimamente para poder obtener la corona. En el caso del soldado, él tiene que luchar o tiene que trabajar de acuerdo con las reglas de la milicia
para que efectivamente pueda agradar a que le llamamos por soldado. Mira, todo esto obviamente son simplemente referencias a algo importante. Para el cristiano, el trabajar primero, el luchar legítimamente y el agradar a aquel que lo tomó, tiene que ver básicamente con el poder nosotros extraer de la gracia que es en Cristo Jesús para que podamos efectivamente recibir la corona. Ese es el punto. El cristiano vive su vida cristiana con la vida de Jesucristo, expresándose y manifestándose, no con una vida conocida intelectualmente simplemente, no con una vida doctrinal, no con una vida enseñada en el instituto bíblico, no con una vida moldeada en la iglesia, en donde tenemos nosotros una manera de ser en la iglesia, salimos de la iglesia, vamos a la casa, tenemos otra manera de ser en la casa, salimos de la casa, vamos a la oficina, tenemos otra manera de ser en la oficina, salimos de la oficina y tenemos nuestro tiempo de asueto y tenemos una manera de ser distinta allí. Entonces expresamos varios tipos de vidas, no la vida de Cristo. Entonces, ¿cómo luchamos legítimamente? Aferrándonos a la vida de Cristo para poder obtener el premio, para poder obtener el beneficio que ya nos ha sido dado. Aquí lo que el apóstol nos está mostrando es cómo nosotros podemos obtener el beneficio, luchando legítimamente. ¿Cómo luchamos legítimamente? Desde la gracia que es en Cristo Jesús. No desde nuestra propia vida, desde nuestros mejores esfuerzos o de nuestro aprendizaje religioso, sino desde la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué hago yo ahí? Me aferro a la vida que Dios me ha dado. ¿Cómo me aferro a la vida que Dios me ha dado? Alimentando el Espíritu. Alimentando el Espíritu. Viniendo a Cristo. Orando. Cordón umbilical. Meditando en la Escritura. Cordón umbilical. La fe, cordón umbilical. Cordones umbilicales que lo que hacen básicamente es traer a Cristo a nuestra propia vida, alimentar nuestro espíritu. Y en esa misma medida vamos a tener la gracia de Dios morando y viviendo en nosotros. Decíamos la semana pasada, en el versículo 7, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y yo quería continuar hoy en el versículo 8, pero por tiempo no lo vamos a hacer. He hecho un repaso de lo que hemos visto las 2 últimas semanas, pero enfatizando algo muy importante, hermanos, para que quede más claro, que la vida de Cristo es el regalo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos disfrutar la vida de Él en nosotros y podamos experimentar nuestro caminar continuo y diario por la eternidad, incluyendo ahora en esa vida preciosa y maravillosa que el Señor nos ha dado. Considera lo que te digo, dice el Espíritu Santo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Continuamos la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén.